Hola, muy buenas tardes. Bueno, la investigación que les vamos a presentar lleva por título Subjetividades políticas en jóvenes universitarios de 18 a 25 años que hacen uso de las redes sociales digitales durante el periodo preelectoral en las elecciones municipales y regionales en Cúcuta, el norte de Santander, durante el año 2020. Para iniciar un poco y contextualizarlos, quisiera hablarles de ese proceso de subjetividad que realiza el joven, en donde a través de el largo de su historia va adquiriendo esas diferentes posturas debido pues a los entornos en los que se encuentra, ya sean familiares, educativos o incluso el joven en entornos laborales. Y en este momento pues estamos sumando esa característica de redes sociales que pues ya que tenemos tan al alcance de la mano las redes sociales, el internet, pues es una manera también de construir esa misma subjetividad dentro del joven actualmente. Hemos elegido jóvenes que van de los 18 a los 25 años que tengan la posibilidad de votar para las elecciones territoriales de Cúcuta en el año 2023, para ser más específicos, a la alcaldía. Para iniciar un poco y contextualizarlos, quisiera hablarles de ese proceso de subjetividad que realiza el joven, en donde a través de el largo de su historia va adquiriendo esas diferentes posturas debido pues a los entornos en los que se encuentra, ya sean familiares, educativos o incluso el joven en entornos laborales. Y en este momento pues estamos sumando esa característica de redes sociales que pues ya que tenemos tan al alcance de la mano las redes sociales, el internet, pues Planteamiento del problema. En nuestro planteamiento del problema buscamos encontrar tres fases, las cuales fueron actitudes y comportamientos de los ciudadanos hacia la política, nuevas formas de acción política y la subjetividad política en jóvenes que tienen un impacto cognitivo, emocional y simbólico, según Martínez en el 2010. El planteamiento del problema y nuestra pregunta del problema nace como es la construcción de la subjetividad política en jóvenes de 18 a 25 años, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, que hacen uso de la red social digital Instagram durante el periodo preelectoral de las elecciones municipales en el año 2023. El planteamiento del problema y nuestra pregunta del problema nace como es la construcción de la subjetividad política en jóvenes de 18 a 25 años, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, que hacen uso de la red social digital Instagram durante el periodo preelectoral de las elecciones municipales en el año 2023. El planteamiento del problema y nuestra pregunta del problema nace como es la construcción de la subjetividad política en jóvenes de 18 a 25 años, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, que hacen uso de la red social digital Instagram durante el periodo preelectoral de las elecciones municipales en el año 2023. El planteamiento del problema y nuestra pregunta del problema nace como es la construcción de la subjetividad política en jóvenes de 18 a 25 años, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, que hacen uso de la red social digital Instagram durante el periodo preelectoral de las elecciones municipales en el año 2023. El planteamiento del problema y nuestra pregunta del problema nace como es la construcción de la subjetividad política en jóvenes de 18 a 25 años, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Nuestra justificación fue dividida en pertinencia, relevancia y aportaciones, siendo las principales aportaciones o esperadas en los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2015, el 16 y el 17. Nuestra justificación fue dividida en pertinencia, relevancia y aportaciones, siendo las principales aportaciones o esperadas en los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2015, el 16 y el 17. Nuestra justificación fue dividida en pertinencia, relevancia y aportaciones, siendo las principales aportaciones o esperadas en los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2015, el 16 y el 17. Nuestra justificación fue dividida en pertinencia, relevancia y aportaciones, siendo las principales aportaciones o esperadas en los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2015, el 16 y el 17. Nuestra justificación fue dividida en pertinencia, relevancia y aportaciones, siendo las principales aportaciones o esperadas en los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2015, el 16 y el 17. Nuestra justificación fue dividida en pertinencia, relevancia y aportaciones, siendo las principales aportaciones o esperadas en los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2015, el 16 y el 17. Nuestra justificación fue dividida en pertinencia, relevancia y aportaciones, siendo las principales aportaciones o esperadas en los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2015,
el 16 y el 17. Nuestra justificación fue dividida en pertinencia, relevancia y aportaciones, siendo las principales aportaciones o esperadas internacionales tenemos la subjetividad juveniles en expresiones políticas y uso de tecnologías digitales por la investigadora Permuez en el 2018, y la subjetividad política en jóvenes universitarios pertenecientes al colectivo ASBAGE, adscritos al movimiento estudiantil colombiano, por Becerra en el 2019, y la calle y el barrio como entornos violentos y espacios de subjetividad política de niños, niñas y jóvenes de la ciudad fronteriza Cúcuta, por Constanza 2019. Excedentes internacionales tenemos la subjetividad juveniles en expresiones políticas y uso de tecnologías digitales por la investigadora Permuez en el 2018, y la subjetividad política en jóvenes universitarios pertenecientes al colectivo ASBAGE, adscritos al movimiento estudiantil colombiano, por Becerra en el 2019, y la calle y el barrio como entornos violentos y espacios de subjetividad política de niños, niñas y jóvenes de la ciudad fronteriza Cúcuta, por Constanza 2019. Excedentes internacionales tenemos la subjetividad juveniles en expresiones políticas y uso de tecnologías digitales por la investigadora Permuez en el 2018, y la subjetividad política en jóvenes universitarios pertenecientes al colectivo ASBAGE, adscritos al movimiento estudiantil colombiano, por Becerra en el 2019, y la calle y el barrio como entornos violentos y espacios de subjetividad política de niños, niñas y jóvenes de la ciudad fronteriza Cúcuta. En general es comprender los procesos de construcción de subjetividad política en jóvenes de 18 a 25 años estudiantes de la Universidad Simón Bolívar que hacen uso de la red social digital Instagram durante el periodo preelectoral de las elecciones municipales de Cúcuta del año 2023. En objetivo general es comprender los procesos de construcción de subjetividad política en jóvenes de 18 a 25 años estudiantes de la Universidad Simón Bolívar que hacen uso de la red social digital Instagram durante el periodo preelectoral de las elecciones municipales de Cúcuta del año 2023. En objetivo general es comprender los procesos de construcción de subjetividad política en jóvenes de 18 a 25 años estudiantes de la Universidad Simón Bolívar que hacen uso de la red social digital Instagram durante el periodo preelectoral de las elecciones municipales de Cúcuta del año 2023. En objetivo general es comprender los procesos de construcción de subjetividad política en jóvenes de 18 a 25 años estudiantes de la Universidad Simón Bolívar que hacen uso de la red social digital Instagram durante el periodo preelectoral de las elecciones municipales de Cúcuta del año 2023. En objetivo general es comprender los procesos de construcción de subjetividad política en jóvenes de 18 a 25 años estudiantes de la Universidad Simón Bolívar que hacen uso de la red social digital Instagram durante el periodo preelectoral de las elecciones municipales de Cúcuta del año 2023. En objetivo general es comprender los procesos específicos. Tenemos caracterizar al sujeto en redes sociales y su trayectoria en el mundo digital desde los aspectos más relevantes y analizar el significado de la participación política de los jóvenes en términos de inclusión en los escenarios políticos de participación y sus inclinaciones políticas. Interpretar las narrativas predominantes que configuran las subjetividades políticas en las interacciones de los estudiantes universitarios con Instagram en un periodo preelectoral. En objetivos específicos tenemos caracterizar al sujeto en redes sociales y su trayectoria en el mundo digital desde los aspectos más relevantes y analizar el significado de la participación política de los jóvenes en términos de inclusión en los escenarios políticos de participación y sus inclinaciones políticas. Interpretar las narrativas predominantes que configuran las subjetividades políticas en las interacciones de los estudiantes universitarios con Instagram en un periodo preelectoral. En objetivos específicos tenemos caracterizar al sujeto en redes sociales y su trayectoria en el mundo digital desde los aspectos más relevantes y analizar el significado de la participación política de los jóvenes en términos de inclusión en los escenarios políticos de participación y sus inclinaciones políticas. Interpretar las narrativas predominantes que configuran las subjetividades políticas en las interacciones de los estudiantes universitarios con Instagram en un periodo preelectoral. En objetivos referente teórico pudimos encontrar la subjetividad política, la subjetividad como término y la subjetividad digital. La subjetividad nos dice, según González, como interacciones sociales y culturales, siendo un proceso dinámico en el lugar de algo estético. La subjetividad política se encuentra en los efectos
colaterales que las políticas generan, según González 1993, y José Luis de Piero en el 2019 nos habla que es un proceso complejo en el cual involucra el diálogo, la reflexión y la interacción de otros. En nuestro referente teórico pudimos encontrar la subjetividad política, la subjetividad como término y la subjetividad digital. La subjetividad nos dice, según González, como interacciones sociales y culturales, siendo un proceso dinámico en el lugar de algo estético. La subjetividad política se encuentra en los efectos colaterales que las políticas generan, según González 1993, y José Luis de Piero en el 2019 nos habla que es un proceso complejo en el cual involucra el diálogo, la reflexión y la interacción de otros. En nuestro referente teórico pudimos encontrar la subjetividad política, la subjetividad como término y la subjetividad digital. La subjetividad nos dice, según González, como interacciones sociales y culturales, siendo un proceso dinámico en el lugar de algo estético. La subjetividad política se encuentra en los efectos colaterales que las políticas generan, según González 1990. Nuestra metodología fue principalmente de un enfoque cualitativo con participantes universitarios votantes en la ciudad de Cúcuta entre los 18 y 25 años, con un diseño narrativo, y tuvimos una muestra intencional de 20 mujeres y 20 hombres. Nuestra metodología fue principalmente de un enfoque cualitativo con participantes universitarios votantes en la ciudad de Cúcuta entre los 18 y 25 años, con un diseño narrativo, y tuvimos una muestra intencional de 20 mujeres y 20 hombres. Nuestra metodología fue principalmente de un enfoque cualitativo con participantes universitarios votantes en la ciudad de Cúcuta entre los 18 y 25 años, con un diseño narrativo, y tuvimos una muestra intencional de 20 mujeres y 20 hombres. Nuestra metodología fue principalmente de un enfoque cualitativo con participantes universitarios votantes en la ciudad de Cúcuta entre los 18 y 25 años, con un diseño narrativo. Dentro del proceso de nuestra metodología y las técnicas de recolección, lo que hicimos fue lo siguiente. Como sabemos, bueno, se creó una entrevista semiestructurada, la cual se guió en base a 3 ejes, como lo mencionaba hace un momento, que ya sean la historia de vida del sujeto, la trayectoria del sujeto en las redes sociales y la participación política. Cabe recalcar que esta entrevista pues está hecha de la mano, es un instrumento que está hecho de la mano, y en realidad todo el proyecto de la universidad externado, para ser más puntuales, en LIMCIT, que es el laboratorio interdisciplinar de ciencias y procesos humanos. Adicional a esto, lo que hice el proceso de la investigación inicialmente para realizar la aplicación de las pruebas se consultó con la universidad qué tipo de población aplicaba para este perfil que estaban buscando, que era el de 18 a 25 años, y en base a esto pues se recolectó la información. Cuando una vez se encontró la población, se llevó a cabo, como lo mencionamos hace un momento, en 20 hombres y 20 mujeres de 18 a 25 años, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Se recopiló la información a través de las entrevistas semiestructuradas, que se realizó, y se hizo un análisis de resultados. Este análisis se hizo en base en apoyo de la aplicación NVivo, que es un aplicativo que sirve para analizar y visualizar los datos cualitativos, ya sean entrevistas y transcripciones. Dentro del proceso de nuestra metodología y las técnicas de recolección, lo que hicimos fue lo siguiente. Como sabemos, bueno, se creó una entrevista referente a la trayectoria de vida del sujeto en las redes sociales. Se pudo identificar que dentro de las características, en su mayoría los sujetos tenían una condicionalidad a la hora de utilizar las redes sociales. Ejemplo, tenían que hacer uso de café e internet, los papás les restringían el tiempo en el cual utilizaban las redes sociales, o el internet, mejor dicho, como tal, en su primer contacto con el internet. Adicional a esto, vemos que por ese rango de edad que estamos manejando en nuestra investigación, pocos de ellos nacieron ya con un computador o con un dispositivo con acceso a internet. Adicional a eso, vemos que el uso que le dan a las redes sociales sus familiares es más que todo moderado. En su mayoría pues sí lo tienen las redes sociales, sí manejan un dispositivo con acceso a internet, pero con un uso medio. En cuanto al tipo de contenido que los jóvenes utilizan o no comparten en Instagram, que es la red social que utilizamos para esta investigación, en cuanto a la privacidad, vemos que en su mayoría tienen un perfil privado, que la cantidad de tiempo que dedican es más que todo ocasional o frecuente, que es una duración aproximadamente de 3 a 6 horas diarias a las redes sociales,
que vemos que el contenido que en su mayoría publica es personal, o que el contenido que consume es informativo o memes, y que cuanto al contenido que no publicaría en las redes sociales vemos que tenemos el polémico, el personal y sobre todo el político. Es decir, no publicaría temas políticos por la misma posible conflicto de intereses o opiniones que puede generar en las redes sociales. Y que adicional a esto vemos que el contenido en las redes sociales puede generar una afectación emocional en la persona. Quiere decir que si depende del tipo de contenido que consume, puede generar un efecto ya sea positivo o negativo en cuanto a sus emociones en las redes. En cuanto a la participación de los jóvenes en tanto a la política, ya sea en la vida online como en la offline, vemos que sobre todo la motivación de un joven en la política es generar un cambio, que es algo que no ha encontrado en cuanto históricamente la política. No sabe en realidad, pues no define como tal un motivo específico, sino simplemente un cambio. En cuanto a la ideología política, vemos que en su mayoría pues, hay una ausencia de identidad política o simplemente no tiene definida cuál es esa identidad política. Y cuando a identidad política nos referimos, es tanto, puede ser a un partido político o a un candidato, etc. Vemos que también el discurso en cuanto a la referencia de la política es más de apatía, de desinterés, que no le preocupa tanto tener o no conocimiento acerca de la política, y que su participación por lo mismo y tanto es más pasiva. Por lo general los resultados nos arrojan que los jóvenes no son tanto de pertenecer a estos activismos políticos que están presentes en tiempos de elecciones, y que el mismo efecto que genera esto es que su intención de voto no está definida, ya sea porque no sabe si votar en blanco, ya sea porque no tiene seguridad en cuanto a los candidatos, pero pues no se encuentra definida. En cuanto a la parte del contenido que consume online, con la parte offline vemos que su participación es más ocasional, y se puntualiza que aquella participación que está presente dentro de esto es el asistir de pronto a las campañas políticas que hacen los candidatos. Como tercer resultado tenemos dentro de nuestra investigación que le aporta el tercer objetivo es que el joven considera que la política actualmente sigue siendo una política tradicional, una política en base al clientelismo, a la corrupción, a la compra de votos, y que por la parte familiar pues no hay una posibilidad de dialogar abiertamente acerca de la política en casa, ya que puede esto generar un conflicto familiar. Por otra parte, vemos que también en la sociedad, en la ciudad, ellos se reconocen que hay una polarización política, la cual pues rompe de cierta manera vínculos incluso con su misma comunidad, con sus mismos compañeros, por la postura política que se pueda tener, causando a su vez en ocasiones una violencia política, ya sea de manera sistemática o de manera puntual. De cierta manera ellos también naturalizan el discurso de odio, de segregación que puede generarse en base a esta misma violencia sistemática. Adicional a eso, pues viéndose esos conflictos por diferentes áreas, generan una resistencia política, una resistencia en la cual la expresan a través ya sea del voto en blanco, del no votar, de considerar que la política no es parte de ellos, sino de las personas ya mayores, y por lo mismo y tanto no comparten o no consumen, mejor no comparten este contenido político a través de las redes sociales. Dentro de la discusión encontramos que pues, nuestro departamento en las elecciones está dentro de ese grupo de departamentos en la parte central, que su inclinación en cuanto a los resultados de las votaciones en el 2022 a la presidencia tienen una postura más de derecha. Quiere decir que pues, nuestro departamento norte de Santander por lo general predomina este partido político. Adicionalmente encontramos dentro de nuestra investigación que la familia y el género sí pueden llegar a intervenir en cuanto a la postura política. Esto es por el tipo de familia. Encontramos que Virginia Gutiérrez también nos lo explica en la investigación llamada Familia y Cultura, en donde encontramos que las familias monoparentales, en su mayoría de una madre cabeza de hogar, tienden a una inclinación más de izquierda, y que las familias nucleares que tienen una postura patriarcal o con su cabeza es un hombre, tienen una postura más inclinada hacia la derecha. Y esta dinámica se sigue reproduciendo en la medida del tiempo. Adicional a eso, por otra parte, encontramos que dentro de los mismos entornos de la ciudad se puede generar esta misma violencia política, como nos lo menciona Foucault, Martín Baró, acerca de que pues, las expresiones que tienen los jóvenes en cuanto a la política es que algunas personas pueden hablar de eso y otras no, que si lo expresan tienen ese miedo a ser juzgados en cuanto a su postura, que
pueden ganarse problemas incluso hablando de esto. Y adicional, pues históricamente consideran que la política tal vez no los complace totalmente. Hay como una decepción histórica en cuanto a cómo se ha manejado la política en el país. Esto produciendo también emociones de miedo, de fastidio, de rechazo ante la misma política. En conclusiones, nuestra investigación destaca 4 aspectos puntuales. Entre ellos, la postura política de la familia se refleja tanto offline como online en los jóvenes, especialmente cuando se trata de un posicionamiento político que es difícil de definir con claridad. Otra conclusión que nuestra investigación tiene es que el voto en blanco representa una forma de resistencia ante la política tradicional en la participación política convencional. Adicional a esto, también encontramos que las redes sociales, el contenido político es poco relevante. De cierta manera, influye más la influencia que tiene su familia en el joven que las mismas redes sociales y el contenido político que esté en ellas. Y adicionalmente, en cuanto a la violencia estructural que se genera a través de la política y los eventos históricos similares, los jóvenes prefieren mantener un silencio sus opiniones. Esta es nuestra investigación. Muchísimas gracias.